Una polea de 12 libras y de 8 in de radio de giro se conecta a dos bloques en la forma indicada. Suponiendo que no hay fricción en el eje, determine la aceleración angular de la polea y la aceleración de cada bloque. Lo primero que vamos a hacer es realizar el diagrama del cuerpo libre. Tenemos la figura, podemos realizar el diagrama y colocamos el peso de la polea, la reacción, porque por ahí está pasando un soporte que es donde se sostiene. Entonces hay una reacción que le voy a llamar N. Tenemos el peso del bloque V, la tensión del bloque V, la tensión que actúa sobre el bloque V, la tensión que es la misma que actúa sobre la polea, la tensión A está actuando en el otro extremo. Esta tensión A actúa sobre el bloque A, peso de A. Bueno, entonces, como esta polea es una polea compuesta, tiene un radio menor, donde está un peso mayor, tienen un radio mayor de 10 inch, donde tienen un peso menor. Entonces, no podemos asegurar hacia dónde está girando, si está girando en sentido positivo, que es el antihorario, o en sentido negativo, que es el horario. Para poder distinguir eso, para saber exactamente hacia dónde está girando, lo que debemos hacer es un cálculo auxiliar. Entonces, este primer cálculo auxiliar es para determinar el sentido de giro. Para determinar el sentido de giro. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sumar los momentos de cada fuerza con respecto a un punto. En este caso va a ser con respecto al punto G. Entonces eliminamos el momento de las fuerzas N y P, o W de P, el peso de W, ¿verdad? Entonces eso igualamos a 0. Ahí vamos a suponer el equilibrio. Entonces lo que vamos finalmente a buscar es el peso de A o de B. Vamos a ver de cuál de los dos. Tenemos que, al tener, vamos a saber si gira en sentido horario o en sentido antihorario. Entonces, como calculamos con respecto al punto G, tenemos que saber que el momento de cada fuerza calculamos por la expresión R cruz F, donde el módulo es RF seno de tita y R seno tita es lo que se conoce como brazo, como el brazo R seno tita. Entonces, momento para nosotros va a ser, el módulo del momento va a ser fuerza por brazo. ¿El brazo qué es? El brazo, recuerden que es la línea perpendicular a la fuerza, al vector fuerza, que acá podemos ver que el vector fuerza sobre la polea, esta es la línea de acción, que más o menos va a estar ahí. Y tenemos que hallar una recta que sea perpendicular a la línea de acción de la fuerza que una con el pivot, que una con el eje de giro.
que en este caso va a ser esta distancia. Entonces, aquí tenemos que el brazo es igual al radio A. Y lo mismo va a pasar para la fuerza B, que vamos a tener esta línea de acción de la fuerza-tensión. Entonces acá tenemos este brazo, que va a ser el brazo B, que directamente ya va a ser igual al radio B. ¿Sí? Directamente ya va a ser igual al radio B. ¿Por qué? Porque vamos a tener que R y la fuerza forman un ángulo de 90 grados, ¿verdad? Acá va a estar 90 grados acá. Si le damos sentido a nuestro vector R, que nos mide la posición de la fuerza. Bueno, entonces ya podemos calcular los módulos de cada momento, ¿verdad? Decimos, vamos a tener el momento de la fuerza A más el momento de la fuerza B más el momento del peso B más el momento de N. Todo eso mantenemos en equilibrio. Donde no tenemos eso, donde no hay una distancia porque justamente actúa sobre el eje, es en N y P. Finalmente nos queda el momento del peso A y del peso B. El momento del peso A va a ser la fuerza por el brazo, RA. Gira en sentido positivo. Esto hace que gire en sentido antihorario. Por lo tanto, va a ser un torque positivo. Cuando analizamos el torque que va a generar el cuerpo A, decimos que va a tener un giro antihorario y nos olvidamos que existe la masa B. Ahí vamos a tener un torque negativo para el cuerpo A. Este era para el cuerpo B, perdón. Bueno, entonces para A es negativo, para B es positivo por RB. Esto es igual a 0. Podemos hallar cualquiera de los dos, el peso A o el peso B. Vamos a hallar el peso A. El peso necesario para que haya equilibrio. RA tenemos que es 10 inch. Bueno, nosotros acá tenemos que trabajar con pies porque la gravedad manejamos en pies. El valor de la gravedad conocemos en pies. El radio A es igual a 10 inch y sabemos que un pie es 12 inch. Finalmente nos queda que el radio A va a ser 10 dividido 12 en pies. Lo mismo haríamos para B, entonces va a quedarnos 6 dividido 12. Hacemos la misma regla de 3. El radio A queda 10 sobre 12 más el peso B sería 10 por RB, que es 6 sobre 12, igual a 0. Queda 60 sobre 12, es igual al peso A por 10 sobre 12, que va a pasar a multiplicar el 12 y el 10 a dividir por 60 sobre 12. Lo que nos da que el peso de A es igual a 6 libras.
Entonces, tenemos 6 libras. Con 6 libras, y acá tenemos 5 libras. ¿Qué quiere decir esto? Que esto es menor a lo que necesitamos para que haya equilibrio. Necesitamos 6 libras para que haya equilibrio, esto quede quieto. Como es menor a lo que necesitamos, esto va a subir. Si era mayor a 6, esta masa A podía descender. Entonces, ya sabemos que el movimiento de A va a ser para arriba y el movimiento de la masa B va a ser para abajo. Eso nos va a ayudar a calcular el diagrama del cuerpo libre. Lo primero, o sea, lo segundo que vamos a hacer ahora es las ecuaciones, ¿verdad? Las ecuaciones del diagrama del cuerpo libre. Cuando tenemos cuerpos que se trasladan, como A y B, tenemos que hacer la sumatoria de fuerza, la sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Para el cuerpo A sería la sumatoria de las fuerzas sobre A va a ser igual a masa por aceleración A. Sumatoria de fuerzas sobre B va a ser igual a masa por aceleración. Y el torque neto, que va a ser la sumatoria de todos los torques sobre cierto punto que vamos a hacer con respecto al punto G de nuevo, va a ser igual a I por alfa. Esas 3 ecuaciones vamos a utilizar para poder seguir resolviendo. Ya tenemos las fuerzas que actúan. Acá teníamos el peso B, la tensión B, tensión B, tensión A y peso A. Bueno, para el cuerpo A, la fuerza a favor del movimiento va a ser la tensión porque sube. Tensión A menos peso A es igual a masa A por aceleración A. Esta va a ser nuestra ecuación 1. Para B, para el cuerpo B que baja, tenemos peso B menos tensión B es igual a masa B por AB. Ecuación 2. Y la ecuación de torque para la polea. Quien genera rotación positiva va a ser la tensión B. ¿Sí? Por el radio B menos la tensión A por el radio A. Eso va a ser igual a la inercia de la polea por la aceleración angular. Acá fíjense que yo puse tensión y acá arriba cuando quise comparar el qué masa necesito para saber hacia dónde se desplaza A y B, yo coloqué acá peso. ¿Por qué coloqué peso? Porque hicimos la consideración que el momento resultante es 0. Y con respecto al punto G es 0. Como hay equilibrio, como hicimos la suposición de que hay equilibrio, quiere decir que acá no hay movimiento. Entonces la tensión A es igual al peso A. La tensión B va a ser igual al peso B. Esa consideración ya no podemos hacer acá porque ya hay traslación. Entonces, como se traslada la tensión, ya no va a ser igual al peso. Por eso escribí acá tensión.
Bueno, esta es nuestra ecuación 3. Esta ecuación 1 y 2 vamos a dejar en función a alfa. Sabemos que alfa es igual a sobre el radio. La aceleración escalar sobre el radio. Podemos reemplazar las aceleraciones escalares. Alfa es la misma por r, nada más que la aceleración escalar de A y de B son diferentes porque las tensiones son diferentes. ¿Sí? Entonces vamos a reemplazar donde tenemos aceleración A y aceleración B. Luego vamos a introducir esas ecuaciones que nos quedan en la ecuación 3. Aquí va a ser alfa RA y aquí en el lugar de aceleración B va a ser alfa RB. Vamos a llamar la ecuación 4 y 5. Entonces vamos a introducir 4 y 5 en 3. Después de despejar, ¿verdad? Vamos a despejar de aquí tensión A, que nos va a quedar WA más MA alfa RA. De la ecuación 5 vamos a despejar tensión B, que va a quedar peso W menos MV alfa RB. Es así, vamos a reemplazar. Esas van a ser las ecuaciones 4 y la ecuación 5. Bueno, eso llevamos y decimos tensión B, W menos MVR alfa B. Todo esto por RB. Menos tensión A, WA más MA alfa RA por RA. Es igual a la inercia de la polea. De acuerdo a los datos, nos daba la masa de la polea y el radio de giro. Por eso reemplazamos por la masa por el radio de giro al cuadrado, por alfa. Hacemos la propiedad distributiva y luego despejamos alfa. Acá tuve un pequeño error, el radio es B y la alfa es común para todos. Hagamos la propiedad distributiva. Menos MVRV al cuadrado alfa menos WA RA menos MA alfa RA cuadrado es igual a M de la polea K cuadrado alfa. Ya podemos dejar en el primer miembro los términos independientes a alfa. RA es igual a MPK cuadrado alfa más este término más este término. Hacemos factor común, alfa
lo que nos queda, masa de la polea K cuadrado más masa A R al cuadrado más masa B RB al cuadrado. Pasa dividiendo esto. Y reemplazamos los valores que tenemos. Para reemplazar, vamos a colocar acá al lado los datos. Entonces, tengo el peso de la polea, que es 12 libras. Tengo el radio de la polea, que es 8 in. Esto es lo mismo que 8 sobre 12 pies, que es lo que necesitamos usar. También la gravedad es 32,2 pies por segundos al cuadrado. Los pesos, el peso de A es 5 libras, el peso de B es 10 libras. La masa, necesitamos la masa de los tres, la masa de la polea. Los radios ya habíamos calculado. Recordemos que peso es masa por gravedad. Entonces vamos a calcular el peso de A, masa A por gravedad. Peso A es 5. MA por 32,2. La masa A queda 5 sobre 32,2. La masa B va a quedar... la masa B va a quedar... ¿Cuánto era la masa B? 10. 10 sobre 32,2. Esto era libras. Y abajo la aceleración de la gravedad es P fit por S cuadrado. Esto nos queda libras sobre pies por segundo al cuadrado. Ya tenemos MA, MB. Nos faltaría solamente la masa de la polea, ¿verdad? Que tendremos que hacer lo mismo. La masa de la polea va a ser 12 sobre 32,2 libras por pies sobre segundos al cuadrado. Vamos a reemplazar aquí arriba todo esto. Peso B, entonces es 10. Va a ser 10 alfa 10 por RB. RB teníamos ya de dato arriba y el radio de B era 6 sobre 12 para pasar a pies menos 5 libras por el radio de A, que era 10 sobre 12. Esto es igual a masa de la polea. Masa de la polea era 12 sobre 32,2. 12 sobre 32,2 por K es 8 sobre 12 al cuadrado más masa A. La masa de A es 5 sobre 32,2 por el radio de A, que ya tenemos 10 sobre 12, tiene que ser al cuadrado según la ecuación que nos salió. Masa de B era, ¿cuánto era la masa de B? 10. 10 sobre 2 sobre 32,2 por el radio de B, que es 6 sobre 12 al cuadrado.
Ahí ya tenemos todo. Metemos eso en la calculadora y alfa nos sale 2,37 radianes por segundo. Arriba habíamos escrito la relación entre las aceleraciones. Vamos a copiar. Y eso nos va a permitir calcular las aceleraciones de A con el radio A, de B con el radio B. 2,37, el radio A es 5, el radio de A es 10. 10 sobre 12, acá va a ser 2,37 y el radio de B es 6 sobre 12. La aceleración A queda 1,98 aproximadamente pies por segundos al cuadrado. Y si metemos en la calculadora los datos de B, nos queda 1,18 pies sobre segundos al cuadrado. Y eso es todo. Gracias.